Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido a este encuentro. Uy, qué lejos tengo el micrófono. No me lo puedo acercar más, ¿verdad? O se me oye así. Muchas gracias por haber venido sobre todo, a escuchar a Antonio esta tarde. Y yo tengo el gran honor de hacerle la entrevista, este encuentro con autor y especialmente que sea aquí en Cádiz. Y en un día tan espléndido, tan bonito, estamos aquí muy contentos. A este hombre que tengo que entrevistar ahora, lo conocí hace 27 años en un curso de la Universidad de Verano del Escorial. Por entonces era el autor del Invierno en Lisboa. Aunque había publicado una novela antes, Beatus Ille, y otra después, Beltenebros. Pero era el invierno la que había conectado más con la nueva generación de lectores de la España democrática. El jazz, la novela negra, un enamoramiento frustrado y el eco cosmopolita de una ciudad, Lisboa, tan cercana como entonces desconocida, colmaron los gustos de la generación del propio autor. Jóvenes que querían ser españoles y algo más que españoles, abrir fronteras tanto en la vida como en la literatura. Ese novelista al que conocí en 1990 me sorprendió por varios motivos. Era más alto de lo que yo imaginaba, era más delgado de lo que yo creía y tenía más sentido del humor del que había supuesto en él. Parte del malentendido, lo sé ahora, provenía de las fotos que aparecían en las solapas de sus libros, que no los acaban favorecido, combinado con que el autor carecía de coquetería y no sabía posar o le importaba muy poco. Tampoco el novelista había reparado en un detalle curioso del texto de la solapa, en el que decía: comenzó periodismo pero lo abandonó enseguida. Cuando tuve confianza con él, le dije que no entendía la razón por la que la editorial tenía que dar cuenta o hacer público una carrera fallida en el resumen de su biografía. Y me confesó que era él mismo quien lo había escrito. Me quedé estupefacta. Y es que el Muñoz Molina de entonces era un escritor que había adquirido una gran cultura artística, como gran lector y estudioso que ha sido siempre, pero su experiencia mundana todavía estaba en sus primeros peldaños. Acababa de regresar, cuando yo lo conocí, de un viaje a Nueva York y Chicago, de un viaje breve. Y aquella mañana de junio, en el Escorial, contaba unas anécdotas muy divertidas de su estancia, sin sospechar entonces que en un futuro acabaría siendo él mismo como un puente entre aquella cultura y la nuestra. Y escribiendo además sobre la cultura americana con enorme conocimiento, dominando un idioma gracias a hablarlo durante 11 años y no solo a estudiarlo con tozudez como ha hecho siempre en la vida cuando algo le entusiasma. En la vida de aquel novelista pesaban entonces la ciudad de su infancia y adolescencia, Úbeda, y aquella en la que estudió la carrera y tuvo a sus hijos, Granada. De Madrid, entonces, solo quedaba el recuerdo de una carrera, periodismo, que empezó y que abandonó enseguida, con el trauma de haber sido detenido en una manifestación y tener que pasar tan jovencillo y tan inocente por la sórdida Dirección General de Seguridad. Fue al conocer a aquel Muñoz Molina, que pasó para mí casi de inmediato a ser Antonio, cuando sentí la necesidad de leer todo lo que había escrito. Leí entonces Beatus Ille y fue una experiencia reveladora. En esa novela encontré no solo el universo de su infancia, sino el rasgo de su carácter que yo creo que está más arraigado en él, del que vamos a hablar largo y tendido, y que quiero que vertebre nuestra conversación de hoy. Muñoz Molina, Antonio, nació para ser escritor. Y lo voy a decir con las palabras de Federico García Lorca, que lo dijo muy bien, mucho mejor. Dijo García Lorca: yo he nacido poeta
como el que nace ciego, como el que nace cojo, como el que nace guapo. Dejadme las alas en su sitio, que os respondo que volaré bien. Es curioso que cuando en el momento en el que nos conocimos, Antonio estuviera volviendo al universo de su primera novela, estuviera probando unas primeras páginas de lo que se convertiría en la novela sobre la que creo que luego se ha articulado su obra, El jinete polaco. Siempre que los estudiosos han escrito sobre las novelas situadas en Mágina, una ciudad inspirada en la Úbeda donde él nació, hablan del arraigo del escritor a sus orígenes, pero nunca se nombra el desarraigo del escritor también, ¿no? El desarraigo de un novelista es la manera en la que mira el tiempo y el espacio en el que transcurrieron sus primeros años. Es como un paraíso, pero un paraíso que queda en el pasado, que uno mira como si fuera espectador de la propia vida. Como Faulkner, como Lorca, como Tennessee Williams, como Carson McCullers, como muchos autores del sur de cualquier país, que hablan de un territorio que aman en el recuerdo, pero del que también quisieron salir para perseguir un deseo, para ser ellos mismos. ¿Saben ustedes lo que es aspirar sobre todas las cosas y todos los deseos a ser uno mismo? Es algo terriblemente difícil, aunque ahora se haya convertido casi en un eslogan publicitario o en una frase de un libro barato de autoayuda. Lo más habitual que pasa en la vida es que la gente herede la idea de la felicidad que tenían sus padres o que tenían los abuelos, que se conformen con seguir la tradición correspondiente. A las personas suele inquietarnos imaginar un futuro diferente al que el destino natural nos deparaba. Yo intuí esa aspiración juvenil de Antonio en su primera novela, Beatus Ille, y ya definitivamente en El jinete polaco. Aunque aún no hubiera vivido él en persona una experiencia internacional como luego tuvo, en El jinete polaco asistimos a la historia del chico que se ha ido de su primera patria, de la patria de la infancia, y recuerda, pero lo hace ya desde lejos, con la sensación de libertad que otorga la distancia. El jinete polaco fue nuestra primera novela en común, la que marcó el inicio de nuestra relación. También marcó a muchos lectores que vieron en la historia del muchacho que se va, la de toda una generación que dejó el mundo rural para conquistar un universo más amplio, más cosmopolita. Pero en mi caso, esta novela es el comienzo de una larga conversación que se inauguró con la escritura de sus páginas y que felizmente aún continúa. En el fondo, Antonio es mucho más transparente de lo que yo pienso que los lectores creen. Sea en El jinete polaco, que tiene una apariencia más autobiográfica, sea en Sefarad o en Plenilunio, que trata de la historia de un asesino, la realidad que en ese mundo, la realidad que ha ido viviendo, aún diría más, su intimidad está escrita en cada uno de los libros que ha ido escribiendo. Tanto es así que en algunos casos yo me temía que estuviera confesando algo sin haberlo pretendido, porque él cuando escribe no es muy consciente de lo que escribe, lo hace encerrado en su habitación y no es consciente de la verdad que está contando. A lo que iba yo es a ese aspecto del carácter de Antonio que creo que marca todo lo que hace, su absoluta tozudez en ser él mismo, en escribir en cada momento lo que quiere y como quiera, fuera de modas y fuera de servidumbres. A mí eso es algo que me asombra y me admira. Lo observo de lejos y de cerca, con cariño y en ocasiones con mucha extrañeza, porque dedicarse a escribir es una cosa, pero entregarse a la escritura en cuerpo y alma, y cuando digo en cuerpo y alma quiero decir eso, es otra. Imagino que no todo el mundo tiene la misma manera de acercarse a un oficio. La manera en la que se relaciona Antonio con el suyo tiene una palabra, vocación. El mismo término, vocación, se relaciona muchas veces con la fe en lo que uno hace, ¿no? Con el compromiso religioso. Y es cierto que los oficios artísticos, si se toman de verdad con seriedad, exigen a quien los emprende una entrega ciega en la que no se conoce el camino ni cuál será el resultado.
Yo no he conocido a una persona que tenga una vocación más acusada que Antonio y creo que esa vocación está impulsada por su empeño en ser aquello que quería ser, en serlo de la manera en que él quería. No se trataba solo de ser un escritor, sino de vivir de manera coherente con lo que creía y lo que sentía. Cuando nos conocimos, pensé en el riesgo que suponía la unión de dos voluntades muy extremas, la suya y la mía, pero ahora pienso que tal vez seamos los únicos capaces de entender la importancia del trabajo del otro, que es algo más que trabajo, es una manera de vivir. Escribir se puede hacer de cualquier manera, pero Antonio lo ha hecho a pesar de no pocas dificultades. Pero en contra del tópico que sostiene que el escritor que sufre o que vive en contra de su voluntad escribe mejor, yo creo que siempre será mejor escribir siendo comprendido por quienes tienes más cerca, porque lo más difícil de estos oficios es encontrar cierta paz de espíritu. Así que no hay que extrañarse de que sea yo quien pregunte esta tarde, porque en mi naturaleza está preguntar y me paso la vida preguntándole cosas a Antonio, porque me gusta saber lo que siente, lo que piensa, lo que en cada momento, ¿no? No porque sea esa cosa para mí que se piensa de ser un maestro, no, sino porque quiero saber qué piensa y qué siente la persona que tengo al lado. Entonces empezaré, ya que hablábamos del inicio y todo eso, con una pregunta así un poco abstracta, pero yo creo que nos puede encauzar en la conversación que quiero mantener. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Hay mucho eco, ¿no? Sí, hay mucho eco. La primera pregunta que te quería hacer es si esta vida que tienes hoy, en la que eres escritor, es la que tú imaginabas cuando escribiste tu primera novela. Bueno, primero voy a saludar. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Gracias, Elvira, por esta espléndida presentación. Realmente conoce bastante sobre mí. Fíjate que, dice, la idea que tenía cuando empezaba, yo no proyectaba una idea muy compleja sobre cómo pensaba que sería mi vida, ¿no? La idea era muy concreta, era escribir ese libro en ese momento, ¿no? Yo no estaba acostumbrado a esperar demasiado, no estaba acostumbrado a tener expectativas demasiado grandes, ¿no? Hay un momento en Mad Men, ¿te acuerdas? En la serie, en el que alguien le pregunta a Don Draper por sus sueños infantiles, ¿no? Y él dice, mi sueño era tener el cuarto de baño dentro de casa, ¿no? Que hubiera agua corriente dentro de casa, ¿no? Quiero decir, los sueños mi sueño eran, por una parte, muy grandes. Es decir, yo quería escribir lo mejor que pudiera y escribir novelas, pero mis aspiraciones mundanas eran muy limitadas porque no sabía imaginar una cosa muy distinta de la que tenía, ¿no? Entonces yo cuando publiqué Beatus Ille, por ejemplo, yo estaba en el Ayuntamiento de Granada y pues a lo más que aspiraba era que tuviera algunos lectores o recibir cartas de gente y todo eso y escribir otro libro, ¿no? No se me ocurría pensar en dejar el trabajo y en dedicarme del todo a eso, o se te ocurría como un sueño vago, ¿no? Solo cuando la siguiente novela, cuando El invierno en Lisboa empezó a tener muchos lectores, entonces me atreví a pedir un permiso de 6 meses en el trabajo. Pues claro, tenía una familia, ¿no? No estaba acostumbrado a pensar en esa. Entonces pedí 6 meses de permiso, muy cautelosamente. Al cabo de 6 meses pedí 2 años de permiso y luego una excedencia de 10 años, que era el máximo que permitía mi trabajo en la oficina, ¿no? Es decir, que las cosas iban como poco a poco, ¿no? Lo único que yo quería lo único que sí tenía claro era esa dedicación que tú dices, es decir,
No, eso era lo único que yo soñaba. No soñaba con ser muy conocido, ni con viajar internacionalmente, ni nada de eso. Soñaba con escribir y con tener algunos lectores. Sin embargo, yo siempre te he visto, comparado con otros escritores de tu generación, más rebelde de la imagen que tú proyectabas. O sea, que dentro de ti hay una persona que de verdad, por eso hablaba yo de la voluntad, hay una persona que quiere hacer lo que quiere. Sí, absolutamente, sí. Eso ha sido siempre mi guía y mi norte, ¿no? Siempre he sentido, por una parte, un impulso muy grande, una atracción muy grande hacia las cosas que me gustan, ¿no? Como tú sabes, ¿no? Las cosas que me gustan me apasionan, me enloquecen, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, he disfrutado mucho de hacer lo que hacía, mucho, mucho. Y me ha molestado muchísimo cualquier obstáculo a eso, ¿no? Cualquier obstáculo de tipo ideológico o social o lo que fuera, ¿no? Yo desde cuando era niño pues sabía que el mundo en el que estaba era un mundo de diferencias de clase tremendas, ¿no? Y cuando veía la diferencia de clase y la injusticia me sentaba muy mal, me producía un encono muy grande, ¿no? Yo durante un tiempo fui a un colegio de curas que trataban muy distinto a los niños que eran becarios, como era mi caso, de los que eran de familia de dinero, ¿no? Y eso me producía una furia tremenda, ¿no? No me producía resentimiento, me producía furia. No me producía resentimiento porque yo no pensaba que mi vida fuera mala. Yo no pensaba que me faltaran cosas ni nada de eso, pero sentía la rabia ante la injusticia, ¿no? De ver cómo el que tenía era bien tratado, ¿no? Y luego, poco a poco, él siempre me estaba encontrando como la resistencia del mundo que se te quiere imponer, ¿no? Lo que tú decías de cómo son tus padres o tus mayores o lo que sea, ¿no? Estaba en Úbeda y enseguida me irritaba el conformismo de estar en Úbeda, ¿sabes? Y luego fui a Granada, que parecía, desde Úbeda a Granada parecía Alejandría, ¿no? Y empecé a escribir y a publicar ahí y enseguida me producía mucho rechazo el ver cómo la gente se acomodaba en estar en Granada. Me decía, esto es una gran capital, aquí hay una gran cultura, aquí sí. El hecho de que esa idea de como de que habías triunfado, ¿no? Era una cosa irrisoria, ¿no? Por eso vamos a ir paso a paso por las siguientes rebeldías que tú has tenido y que yo aprecio en lo que has escrito. Por ejemplo, si hablamos de Beatus Hilde, para mí una principal rebeldía que tiene esa novela es que entonces escribir un libro en lo que saliera una parte de la guerra civil, ahora la guerra civil, de pronto volvió, me parece un poco frívolo decir que se puso de moda, pero de repente empezó a haber libros sobre la guerra civil. Pero cuando tú escribiste Beatus Hilde era un tema que se consideraba rancio, sí, y que incluso te lo señalaron como rancio en el periódico. Y tú escribiste, sin embargo, algo que estaba fuera de las modas de ese momento. Sí, sí. Pero lo hice en parte porque eso era lo que yo quería hacer, ¿sabes? Es decir, yo no era consciente de que eso... Pero yo veía que había como una exigencia de frivolidad, ¿no? En la cultura española de los 80 había la frivolidad era una cosa muy valorada y hasta cierto punto estaba bien, ¿no? Pero yo veía que se hablaba, la moda iba en otra dirección, pero pues yo quería hacer eso. Lo quería hacer y lo quería hacer con tantas ganas que ni siquiera notaba muchas veces que estaba llevando a la contraria. ¿Sabes? Era eso lo que yo quería hacer. Luego después me di cuenta de que sin yo saberlo había hecho algo que iba en contra de una corriente, pero me parecía bien, ¿sabes? Es decir, que yo he admirado siempre a mucha gente que tú sabes y que tú también admiras, que es gente que ha hecho lo que le ha dado la gana. Y lo que le ha dado la gana en circunstancias mucho más difíciles de las que tenemos nosotros o de las que puede uno imaginarse, ¿no? Hemos admirado a gente, tú has mencionado a García Lorca. García Lorca era un hombre que le escribe esa carta a sus padres diciendo yo soy poeta y como que si fuera cojo, ¿no? O García Lorca es un hombre que exhibe su homosexualidad
sin pudor, y que eso en parte le cuesta la vida, ¿no? Es decir, esa gente que hace lo que quiere, y no hace lo que quiere porque quiere llevarle la contraria a nadie, es que ni piensa en llevar la contraria, es que quiere hacer eso. Sin embargo, en El invierno en Lisboa sí que conectaste con algo que estaba entonces en el ambiente, aunque tú no lo pretendieras, de pronto era una novela, lo que antes yo dije es que la gente quería ser española, pero algo más que española en ese momento. Y tú conectaste con esa idea de cosmopolitismo, ¿no? de querer que España se abriera a otros mundos. Absolutamente, claro. Eso tenía que ver con el impulso, digamos, pop, ¿no? Que había soterradamente en la cultura española desde muy pronto, desde los años 60, y que gente de mi generación bebimos mucho, ¿no? De una manera pillando reflejos por ahí, claro, que te llegara la cultura pop a Úbeda en 1972, ¿no? Pero tú tenías esa inquietud, ¿no? Esa especie de sensibilidad por lo nuevo, ¿no? Y esa novela efectivamente, ahí está eso, ¿no? Está esa ambición de pronto de salir del mundo, de viajar fuera de España, de hacer cosas que no tienen que ver con la tradición española, es decir, que tienen que ver con la música de jazz y todo eso. Eso es muy de época también, ¿no? Era una manera de intentar ser contemporáneo en los años 80, ¿no? Sí, ahora que sacas los años 80 a relucir, ¿qué te parece ahora todo este revisionismo que hay sobre esa época? Que si valió la pena, que si no mereció la pena, que si hubo una cultura muy frívola, que si se dejaron pasar cosas que eran fundamentales. O sea, hay como una especie de mirada hacia los 80 ahora, por un lado fascinada y por otro lado muy crítica. Sí, sobre todo muy anacrónica, ¿no? Es decir, efectivamente en los años 80 hay una eclosión en España que es muy difícil verlo desde ahora, porque de pronto los que nos habíamos criado en la dictadura, de pronto nos vimos en un mundo de golpe completamente abierto. Es decir, cambios que en el resto del mundo, en Europa o en Estados Unidos, tardaron generaciones, a nosotros llegaron de un año para otro prácticamente, ¿no? Nosotros estábamos con Franco y con el Valle de los Caídos y con los coros y danzas, y poco después estábamos con el rock, con Lou Reed, con la heroína, con Almodóvar. Es decir, y fue un salto prodigioso, y fue un salto extraordinario, en el que, como en todas circunstancias en las que hay grandes cambios, hay grandes descuidos, grandes olvidos, pero también hay grandes... Es decir, no era nada fácil levantarse la mañana del 24 de febrero de 1981 e ir a trabajar, como fue mi caso y el de mucha gente, que fuimos a trabajar no sabiendo si al llegar a la oficina nos iba a detener la policía o no, ¿no? Entonces había esa urgencia por cambiar, por descubrir el mundo, y eso llevó a que se descuidaran cosas que tenían que haberse cuidado. Para mí el pecado fundamental de los años 80 y de los primeros 90, que es el pecado también políticamente de la izquierda que en ese momento estaba en el poder, es el pecado de no haber tenido la decencia de hacer un mayor esfuerzo en la recuperación de la cultura republicana y de la cultura del exilio, y de honrar de verdad a los vencidos que entonces estaban vivos. Sí, claro. Eso para mí es uno de los grandes pecados del sistema democrático, ¿no? Esa vocación de romper con todo, que yo lo notaba, como tú decías, en Beatus Isle. Eso ahora a la gente joven le suena muy raro. Le suena muy raro que en los años 80 se escribieran novelas sobre la guerra civil. Y le suena muy raro que eso pareciera vulgar o anticuado. Yo me sentía rancio. A mí me hacían sentirme rancio, ¿sabes? Recuerdo yo entonces empezaba a ir a cosas y me quedaba, como tú dices, pues no tenía mundo ninguno, ¿no? Y a veces me veía en una mesa redonda y parecía que yo era un antiguo, ¿sabes? Porque yo hablaba de la tradición española, de Galdós, de Cervantes, de Azaña, de Max Aub, de todo eso. Y eso no estaba de moda.
Eso no estaba de moda. La guerra civil no estaba de moda, era una cosa antigua. Y a mí me lo decían. Me acuerdo un crítico importante que decía, la novela está bien, pero le sobra el tema de la guerra civil y la historia de amor. Digo, ¿entonces qué queda? Entonces, no, dice, me gusta mucho la novela, pero no me gusta ni la época en la que se desarrolla, ni la historia de amor que la vertebra, ¿no? Entonces, ¿qué te ha gustado? La portada, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba en los años 80, ¿no? Entonces se hicieron muchas cosas muy importantes y se hicieron otras, o no se hicieron, sobre todo, hubo cosas que no se hicieron, ¿sabes? Pero, y eso, ya digo, es un gran pecado en la cultura democrática española, ¿no? Hablas de haberte convertido durante un breve tiempo en un autor que sacaba la guerra civil en sus novelas, pero tus novelas han tenido tanta fuerza sobre los autores que te han catalogado siempre luego enseguida. Te convertiste luego en el autor del jazz, en el autor de la novela negra, porque llegamos a Beltenebros, etc. Y lo curioso es que tú te podías haber instalado en eso, pero no te gustaba tener encima estar encasillado en un tipo de género o que se te nombrara. Luego se te nombró el autor de la memoria, ¿no? Sí. Claro, es que si tiene ese espíritu de un poco de rebeldía, ¿no? De rebeldía también hacia ti mismo, ¿sabes? Es decir, de no querer confiarte o acomodarte en lo que has hecho, ¿no? Yo cuando terminé Beatus Isle, mucha gente, los pocos lectores que tuvo esa novela, se quedaron muy desconcertados de que después saliera El invierno en Lisboa, ¿no? Que era una novela completamente distinta. Pero para mí era importante ese contrapunto, es decir, había hecho una novela muy volcada hacia el pasado y me gustó hacer una novela en la que los personajes no tenían pasado, ¿no? Había hecho una novela muy enraizada en mi propia vida tal, y luego hice otra que era como de gente volandera o así, ¿no? Y eso me ha gustado siempre, ¿no? El llevarme a mí también la contraria un poco. Que luego ¿no? volviste con El jinete polaco Claro, porque las cosas te van ocurriendo, ¿no? Además, esto es un trabajo muy azaroso, ¿no? Yo lo que sí me pasó cuando hice Beltenebros, cuando terminé Beltenebros y la publiqué, yo me di cuenta de que por ese camino ya no había más. Eso es una cosa que yo sentí, ¿sabes? Terminé la novela y la publiqué y una novela que tiene lectores y todo eso. Pero yo me di cuenta que ahí no había nada más, que eso se había terminado, ¿sabes? Y era un camino que era muy bueno para tener éxito, porque por una parte estaba haciendo literatura, era literatura seria, y por otra parte estabas aprovechando esquemas de género que hacían que fuera una literatura muy gustosa de leer, así de tal, ¿no? Entonces estaba bien, pero yo me notaba por dentro que eso por ahí no iba, ¿no? Por ahí no iba la cosa. Y entonces pasé una especie de crisis así, ¿no? Y un día pero bueno, eso podemos seguir luego, ¿no? Un día estaba, sí. Sí, me habían pedido que escribiera una cosa sobre las Navidades y empecé a escribir sobre las Navidades en Úbeda y sobre todo, no sé por qué se me ocurrió, me acordé de al principio del año 70 cuando había en Úbeda, cuando llegó la modernidad a Úbeda, ¿no? Y empecé a acordarme de gente a la que yo admiraba entonces mucho, ¿no? Y de una cafetería que había en Úbeda, que se llamaba El Monterrey, que había mujeres y hombres, había mujeres en minifalda que fumaban y bebían cosas en copas altas, que yo no sabía lo que eran, ¿no? Estas copas, claro que después, estas copas no han existido siempre, ¿no? No siempre han existido los gin tonic. Y yo veía esa cafetería, ¿no? En verano, al principio de verano, allí las mujeres fumando y con las piernas cruzadas y riéndose, y algunas de ellas extranjeras, y yo aquello me daba una emoción, ¿sabes? Y había uno de Úbeda que se había ido a Holanda y había vuelto con el pelo muy largo, con un pantalón de campana considerable
y con una novia holandesa que nos parecía una cosa exótica, maravillosa, y con una minifalda tremenda, ¿no? Entonces me acordé de eso, ¿no? De aquella... Y empecé a contar, a escribir algo sobre eso, ¿no? Y lo que me pasó fue que sin darme cuenta, después lo he pensado, como tú sabes, que estaba por primera vez contando cosas reales de la vida que yo conocía sin filtrarlas por un modelo literario. ¿Sabes? Es decir, en Beatus Isles yo había usado el modelo literario que es eso, el escritor republicano, la tal, el documento perdido y tal. En las otras había usado elementos ya de antemano literarios, ¿no? Un pianista de jazz, un espía y todo esto. Y aquí de pronto me encontré haciendo literatura sobre algo tan poco literario como una adolescencia de pueblo, lo que después se llamó el agropop, ¿no? Pues una adolescencia agropop. Bueno, los otros tienen como la enfermedad juvenil y natural en la juventud de la literatura, ¿no? De estar claro. envuelto en literatura, y se nota mucho en esos 3 primeros libros, ¿no? Y luego está El jinete polaco. Mientras estabas escribiendo El jinete polaco, empezaste a escribir artículos empecé a seguirte en tus artículos en El País. Y me acuerdo que un día íbamos por mi barrio y yo vi una luz encendida en casa de mi padre y dije, te voy a presentar a mi padre. Y subimos y mi padre te dijo, es que me hace mucha gracia eso, porque me dijo, pero es usted Muñoz Molina, yo creía que era usted mucho mayor. Y dijiste tú, ¿pero por qué? Y él te dijo, por el peso de los artículos que escribe, ¿no? Y es que habías escrito por entonces uno, yo creo, o estabas a punto de escribirlo, era el tipo de artículos que escribía sobre la guerra del Golfo, ¿no? Sí. En contra sí, claro. de la guerra del Golfo, ¿no? ¿Cómo empezó a ser la experiencia de publicar en los periódicos, de expresar tu opinión en los periódicos entonces, no ahora? Eso es muy estimulante. También este es otra de las fortunas generacionales, es que entonces los periódicos eran importantes. Es decir, era otra de las cosas que había en la democracia, aparte de libros, eran periódicos que eran significativos, ¿no? Entonces El País era un periódico claro, muy importante. Claro, y yo antes había empezado a escribir en el Diario de Granada y en Ideal y todo eso, y me había dado cuenta a veces de que escribiendo lo que yo pensaba provocaba mucha rabia a veces, ¿no? Eso era muy desconcertante, ¿no? Recuerdo que cuando estaba colaborando en Diario de Granada, escribí un artículo que se llamaba Granada contra Granada, o qué hizo Hegel por Málaga. Y un artículo en que decía que en cada ciudad hay 2 mundos distintos, ¿no? Hay un mundo del presente y de la apertura y de lo respirable, y hay un mundo cerrado de lo intolerante, de lo enraizado, ¿sabes? Y el subtítulo era porque me contaron que unos conocidos míos que eran profesores de filosofía, que era el centenario de Hegel, profesor de filosofía en la Universidad de Málaga, y fueron al Ayuntamiento de Málaga a pedir una pequeña ayuda para organizar un congreso sobre Hegel. Y entonces el concejal de Cultura, que tú conocías bien, lo escuchó con atención, con amabilidad, y terminada la exposición le preguntó, dice, sí, muy bien, pero ¿qué hizo Hegel por Málaga? ¿No? Ese ¿qué hizo Hegel por Málaga? Yo me lo he ido encontrando mucho a lo largo de mi vida, ¿no? A mí me pasó una cosa, a final de los años 80 empezó lo que podemos llamar la andalucización de Andalucía. Empezó también toda la pompa preparatoria del 92 y de la OESPO y de todo esto, ¿no? Y yo me encontré escribiendo a la contra siempre. Y me llevé la sorpresa de que cosas que yo escribía... ¿Que no creías que eran para tanto? No eran para tanto, ¿no? De pronto, cuando hice ese artículo que te digo de qué hizo Hegel por Málaga, noté con asombro que provocaba mucha ira. Bueno, ese artículo se puede enlazar, tiene un nexo con otro artículo tuyo del que hablábamos el otro día, que se llamaba Andalucía obligatoria,
y que publicaste en El País años después, en la sección de Andalucía, cuando la dirigía Soledad Gallego Díaz, cuando había mucha más prensa local y más fuerte que ahora y con más inversión. La sección de Andalucía la dirigía Soledad Gallego Díaz, periodista, y muy buena periodista, y tú empezaste a hacer tus artículos en El País, que luego se recogieron en un libro que yo estoy empeñada en que se reedite porque lo considero de total actualidad, que se llama La Huerta del Edén. Y en este libro tú escribiste, están recopilados artículos con los que tú te metiste en un montón de líos. Que entonces era muy inocente también, ¿no? Yo recuerdo una de las primeras veces que yo noté la furia que puede provocar en España llevar la contraria fue con la Primera Guerra del Golfo. Al escribir artículos... Sí, aquel artículo que se llamaba Cervantes en el Golfo. Sí, al escribir artículos que criticaban la participación española o que criticaban el belicismo o que criticaban lo que fuera. Me recuerdo que me hicieron una encerrona en Radio Nacional por uno de esos artículos y entonces uno de los tertulianos que yo entonces era mucho más inocente, ¿no? Y me encontré en una encerrona, ¿no? Y me dice el tertuliano, dice, y usted cuando vaya a echar gasolina se acordará de que tendrá que dar las gracias porque se ha hecho la invasión de Irak, ¿verdad? ¿Sabes? Esa cosa de decir, yo dije, yo no tengo coche, yo no voy a echar gasolina, ¿no? Pero ahí me di cuenta ese encono que causa en España el llevar la contraria desde una posición de independencia personal. Es decir, si tú llevas la contraria a un partido desde la posición de otro partido, sí, todo está estupendamente. Los tuyos te celebran, los contrarios o no se enteran o te insultan y todo queda perfecto, ¿no? Tú refuerzas las convicciones que ya existen, ¿no? Cuando tú escribes desde posiciones de independencia personal, sea una independencia personal más de izquierda, menos de izquierda, lo que sea, eso en un país como el nuestro tiene un precio cada vez más alto, ¿no? Yo me fui dando cuenta, sobre todo cuando escribí aquellos artículos en Andalucía, en El País de Andalucía, que eran artículos que yo pensaba que eran cosas de sentido común, ¿no? Recuerdo, luego retrospectivamente ves que había un hilo, si tú sabes que cada semana uno tiene que escribir un artículo y escribes lo primero que se te ocurre, ¿no? Porque tienes que escribir y es tu trabajo y es tu profesión y ya está. Con el tiempo te das cuenta de que hay como un hilo, ¿no? Y a mí en esa época una cosa que me sacaba de quicio era que en Andalucía, igual que en España, pero en Andalucía más todavía, primara sobre todo el espectáculo, la sacralización de una supuesta cultura autóctona, étnica, exclusiva, la frivolidad, el gasto público, es decir, la escasez de dinero en cosas fundamentales y el despilfarro en cosas completamente gratuitas, ¿no? Entonces, cada semana tenía un drama, ¿sabes? Recuerdo que fui una vez a Sevilla a una recepción de no sé qué y cada persona con la que me encontraba se metía conmigo, ¿no? Me decía, tú escribiste un artículo, me acuerdo una señora que hacía un programa en Canal Sur, que era un programa en el que se hablaba de energía tal, de ciencia alternativa, del horóscopo, y yo hice un artículo diciendo, una institución pública está usando el dinero público para difundir la superstición. Bueno, pues ahora tendrías tema también, hombre, si quisieras hacer artículos sobre el caso. Y esta señora se puso frenética, me dijo, ay, con lo que yo te admiraba, y no sé qué, ¿sabes? O recuerdo uno que hice y se llamaba Escudería de Cultura, porque la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía decidió patrocinar un coche de carreras. Un coche de carreras, patrocinado por la Junta de Andalucía. Si ya la educación en Andalucía está en un estado perfecto, las bibliotecas públicas están surtidas, los enfermos y los ancianos están todos, de manera que sobra tanto dinero que podemos financiar un coche de carreras, ¿no? Y en esa época también la Comunidad de Madrid financió un caballo. ¿De verdad? Que lo montaba Cayetano Alba ¿no?
Yo decía, qué bonito que en la democracia estemos recuperando todos los vicios del señoritismo más rancio, ahora convertido en cultura autóctona. Bueno. Ese artículo de Andalucía obligatoria, del que yo destacaba del libro de Artículos de Andalucía, hablaba de que se había impulsado un curso dentro de la enseñanza pública de espíritu rociero para preparar a los profesores. Sí, era dentro de los cursos que se ofrecen de preparación del profesorado, ¿no? Claro, pero imagínate, luego hablamos de eso, imagínate si publicaras ese artículo ahora, porque en el fondo antes se enteraba uno menos de la respuesta que tenían. Hace poco, como hablaba de que nosotros teníamos una conversación constante, tuvimos una conversación, me parece que fue en Lisboa, muy interesante, sobre... Tú me dijiste algo en lo que debías estar pensando tiempo y de pronto lo verbalizaste, que era como que... Y aquí topamos con el jinete polaco, con que ganaras el premio Planeta, etcétera. Que luego te hicieran académico, todo eso. Y tú me dijiste, yo ya no quiero ser tan obediente, no quiero ser tan formal, no quiero ser el hombre que va a dar la cara por una institución, no quiero ir a dar un discurso, quiero cambiar, ya no quiero ser esa persona que de alguna forma respondía a los deseos de otro pero no a los míos. ¿Cómo explicarías esto? Sí, es verdad, me acuerdo de esa, estábamos paseando, ¿no? Y yo lo pensé, no quiero hacer ese tipo de concesiones nunca más. No quiero ser nada más que quien yo soy. Y a eso yo creo que ayuda mucho también la distancia, ¿no? A mí cuando me hicieron académico y todo eso, claro, eso tiene una pompa, ¿no? Y tú dices, eso queda como una formalidad. Yo aproveché esa elección de académico para reivindicar a Max Aub y la cultura de la República Española, ¿no? Y para disentir de la idea de las dos Españas y todo eso, ¿no? Pero quieras que no, estás cuando en España, cuando consigue algo, es decir, la mayor parte de la gente se le niega todo, ¿no? Pero llega un momento en que a las personas se les da cualquier cosa, ¿no? Se les dan premios oficiales, se les da... Es decir, al que tiene le dan más y al que no tiene no le dan nada, ¿no? Esa es un poco la lógica que tiene todo esto, ¿no? Y yo pensé, claro, tú estás en la academia y te dicen, tienes que venir a tal sitio, ¿por qué no vienes a tal sitio? ¿Por qué no haces este acto en representación nuestra? Tal... Y eso implica como un compromiso, ¿no? Como un aceptar un protocolo y unas cosas que a mí no me interesan en realidad. Son cosas que muchas veces uno acepta por falta de carácter, por docilidad, ¿no? Porque es una cosa automática, ¿no? Tú vives en una sociedad así y tú vas aceptando pequeños... yo creo que a mí, igual que a ti, una cosa que nos sirvió mucho fue poner tierra por medio, ¿no? Es decir, para escapar de convertirte en un personaje institucional, en un personaje de ti mismo, en una especie de falsificación de ti mismo, pues te vas durante un tiempo y desapareces, y eso es un arma perfecta. Dice que hay veces que no te atrevería a decir que no a algo, pero si para decir que no tienes la suerte de poder argumentar que estás a 6.000 kilómetros, pues dices que no con mucha más tranquilidad, ¿no? Mientras tanto vas aprendiendo a decir que no tranquilamente, ¿no? Entonces, ese pensamiento, para mí, esa noche, fue una cosa importante, ¿no? Es decir, nunca me ha gustado seguir la unanimidad o seguir lo que toca y todo eso, pero cuanto mayor me hago, menos me gusta, ¿no? No quiero que dejemos pasar Plenilunio, que es una novela que a mí me gusta mucho y que además creo que su escritura te ayudó. Te ayudó en un momento complicado, ¿no? ¿Y por qué escribiste esta novela? O sea, porque fue por ver la historia de este asesino en el periódico, pero al mismo tiempo hay otras muchas cosas en la novela, ¿no? Está el amor y está el terrorismo también, y está la posibilidad
la posibilidad de morirse. Hay muchas cosas que yo veo en esa novela. Y yo digo, ¿qué es lo más importante de esa novela que tú querías contar? Creo que una de las cosas, no sé lo que es más importante, hay una cosa que yo descubrí escribiendo esa novela, y era que cuando parece que no tienes ninguna esperanza de nada y que no puedes hacer nada, el hecho de sentarte a trabajar con la adecuada compañía te puede ayudar a vivir, ¿no? Es decir, hay veces que se escribe en circunstancias más fáciles y circunstancias más difíciles. En esa novela muchas veces yo escribía con una conciencia de que cada página que escribía me estaba salvando de algo, ¿no? Y yo creo que el proceso de la escritura, que empezó siendo casi una idea policial, ¿no? de una historia que yo había visto en el periódico en los años 80 en Granada y que se me había quedado en la cabeza durante mucho tiempo, ¿no? Era la vulnerabilidad de la inocencia, ¿no? Era el eje fundamental al principio. Era una historia que había pasado en Granada de un individuo que había violado y asesinado a una niña y había intentado violar y asesinar a otra unos meses después, ¿no? Y fueron saliendo cosas ahí, fue saliendo el horror del terrorismo de entonces, que es otra de las cosas que se olvidan tan rápido. Nosotros conocíamos a mucha gente que corría peligro de ser asesinada y conocíamos a gente que fue asesinada, ¿no? En esa época. Y todo eso estaba ahí, ¿sabes? Y como esa especie de necesidad de encontrar aquello que es fundamental en la vida, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace que uno pueda vivir? ¿Qué es lo que hace que una vida merezca ser salvada? Por cómo es posible que exista el mal, ¿no? Que una vida inocente sea destruida sin remordimiento, ¿no? Eso. Ahora, por hacer un inciso, qué miedo cuando salió El asesino, en el que tú te basaste, porque está basado, como tú dices, en un asesino real, cuando salió porque salió de la cárcel, y no sé si salía con un ejemplar del libro o algo así, o lo vieron o te dijeron que había leído el libro, ¿no? Sí. Me escribió un psicólogo de una prisión y me dijo, yo he tenido aquí un interno que me parece que es en el que usted se inspiró para... Y este señor leía su novela, ¿no? Con la vanidad esa de los Yo creo que psicópatas. Sí. Yo creo que sí. Sí. Eso son cosas que te dan mucho escalofrío, ¿no? Ajá. Sí. Luego vino todo esto antes de ir definitivamente a los Estados Unidos, está esa novela de novelas que al final las cosas tienen que tener definiciones y no sabes por qué, ¿no? Que se llamó Sefarad y que se le puede llamar así, o es que es lo que pusieron en la contraportada del libro, es que no sabían lo que era, es que... Bueno, de nuevo eso lo puse yo. ¿Eh? Que lo puse yo, ¿sabes? Bueno, el eje de eso era esa frase de Galdós, ¿no? Que dice que por donde quiera que el hombre va, lleva consigo su novela, ¿no? Y yo lo que quería era intentar dar sentido a algo que había ido escribiendo un poco a ciegas, ¿no? Fue el primer libro que yo escribí en el que no sabía qué estaba haciendo, ¿no? No lo sabía. Escribía una historia, luego se me ocurría otra, conectaba con otra, leía una cosa y tal, ¿no? Y fue un trabajo que hice muy a tientas, ¿no? Hasta el punto, te acordarás que cuando ya había entregado el libro, vino una señora de visita, una señora que había conocido, había sido amiga de la madre Elvira, y fue a nuestra casa y nos contó una historia de su padre, y yo inmediatamente recuperé el manuscrito que ya estaba en manos de la editorial para añadir esa historia, ¿no? Entonces, y después, a lo largo del tiempo, me han ido contando más historias que podían haber estado ahí, ¿no? Fue una manera, yo creo que de salir
literariamente de los mundos exclusivamente españoles sobre los que yo había escrito y tomar una, no por nada, no porque yo me lo planteara así, pero como una visión europea casi, ¿no? Es decir, ponerla También estaba muy condicionada por las cosas que te han interesado, por un montón de libros que has leído. Sí, por la curiosidad, ¿no? Yo creo que según ha pasado el tiempo, la curiosidad ha sido más importante en lo que yo iba escribiendo, ¿no? Es decir, que el proceso de escribir ha estado muy mezclado al proceso de descubrir. Y es curioso el momento en el que se publican los libros, porque mientras tú escribiste Beatus Ile, en un país en el que no estaba de moda hablar o escribir o reivindicar la guerra, y parecía que a nadie le interesaba, después escribiste La noche de los tiempos, y lo que en ese momento empezó a ser polémico, desde qué punto de vista se contaba la guerra civil, se decían cosas malas o buenas de la República, etcétera. O sea, que también se convirtió en un tema difícil para escribir, ¿no? Sí. ¿Tú eso cómo lo has vivido? Porque La noche de los tiempos es un libro que tiene muchísimos lectores. A mí me gusta muchísimo ese libro y me sorprende cuando hay gente que se siente ofendida porque se le ponga alguna pega a la República o porque cuando se hable claramente de aquello que estuvo mal, de aquello que estuvo bien, ¿no? Tampoco es una responsabilidad nuestra, ¿no? Claro, eso, fíjate que es una cosa en la que se ha ido para atrás. Es decir, cuando tú lees las novelas de Max Aub, cuando tú lees, mira, el primer gran texto literario que generó la guerra civil es A sangre y fuego, de Manuel Chávez Nogales, ¿no? Es decir, es un libro que está escrito en 1937, en plena guerra. Y hay otro libro, mucho menos conocido, que no es una novela, que es de historia, que es Guerra y vicisitudes de los españoles, de Julián Zubezagoitia, que fue director general de seguridad en el gobierno de Negrín. Chávez Nogales se fue de España a principios del 37 y escribe los cuentos de A sangre y fuego y el prólogo en 1937. Chávez Nogales es un republicano, a carta cabal, ¿no? Y es sin embargo, un hombre muy crítico con aquello que hay que ser crítico. ¿Pero qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Que no se puede mirar críticamente la realidad? Arturo Barea, posteriormente, hace su trilogía y el último tomo, La llama, se desarrolla en plena guerra civil, en el estallido de la guerra civil, y cuenta cosas que cuenta también Elena Fortún, por ejemplo, en Celia en la Revolución, ¿no? O sea, tú tienes a gente comprometida con la causa republicana, gente a la que ese compromiso les costó el exilio y la vida. Julián Zubezagoitia escribió asombrosamente ese libro, salió de España en el 39, en el 40 la Gestapo lo detuvo en Francia y se lo entregó a Franco para que Franco lo fusilara, ¿no? Que ya es una bajeza, es decir, es que vas buscando a tus compatriotas en el extranjero para matarlos, ¿no? Son los mismos que estuvieron a punto de entregar a Azaña, ¿no? Los que entregaron a Companys, ¿no? Y Zubezagoitia, ese libro, es un libro que es una crónica y un mea culpa de los errores cometidos, no ya por el bando republicano, es decir, es que no hay un bando salvo en términos militares. La zona republicana o el mundo político de la República era un mundo muy variado, con muchas hostilidades mutuas, en el que incluso el Partido Socialista estaba tan dividido que tenía 2 diarios. Había 2 periódicos, uno el Socialista y otro Claridad, que salían todos los días, porque uno era de Largo Caballero y otro era de Indalecio Prieto, ¿no? Entonces, la realidad es así de compleja. ¿Qué hacemos? ¿La negamos? Es decir, ¿vamos nosotros a ser más sectarios que los que vivieron aquello? ¿Vamos nosotros a no tener la sutileza o la claridad mental para aceptar las cosas como son? Porque es una cosa que es elemental.
Eso tiene que ver con el pragmatismo y con el método de experimentar en la ciencia. Tú tienes que saber cómo son las cosas en la medida de lo posible, ¿no? Entonces eso, aparte de que en la novela La noche de los tiempos nació de un estado de furia tan personal, ¿no? Porque yo estaba viendo la galopante simplificación que se imponía sobre los testimonios de la guerra civil. Es decir, que tantos años después, en vez de lograr una mayor complejidad en el conocimiento, y una vez que los historiadores han hecho el trabajo muy bien en general, a pesar de eso hubiera ese encono político, ese querer verlo todo en términos, además en términos esencialistas. Yo creo que sabes lo que más me ha revelado siempre de todo esto, el esencialismo. La idea de que, por una razón o por otra, la guerra era inevitable, ¿no? Que tenía que haber una guerra porque los españoles son así de malos, porque a los españoles les gustan los toros y les gusta la sangre. Pues, no, señor, no tenía por qué haber, ¿no? Entonces, ese fundamentalismo, esa glorificación de algo vergonzoso, como es una guerra civil, eso a mí me irritaba mucho por dentro. Y en parte la historia surgió de esa irritación, ¿no? Pero surgió también de querer contar una buena historia de amor, ¿no? Que es una cosa que cuando hablas de esa novela parece que tiene que no cuenta, sí. Y entonces llega el momento en el que te vas a Nueva York. Bueno, yo también. Y de 2004 a 2006 eres director del Instituto Cervantes en Nueva York, que todavía hay gente a la que le tengo que decir que ya no eres desde 2006, no eres el director del Instituto Cervantes, que solo fuiste 2 años en tu vida. Y sobre todo que no cobro. Que no cobran, sí. Que no me lo llevo crudo. Exacto. Sí, pero ya sabes que yo creo que hay cosas que se dicen ahora en los comentarios de las redes que son fruto de la pura ignorancia y de la mala leche. Y cómo de repente volviste desde un lugar completamente distinto a un trabajo. Tú habías programado como auxiliar administrativo, pero ya has actuado mucho casi como programador cultural en el Ayuntamiento de Granada, ¿no? Y de repente lo hiciste como director en una ciudad como Nueva York, representando a la cultura española. Y ahora, ¿cómo lo ves aquello? Porque trabajaste muchísimo aquellos 2 años. Sí, ahora lo piensas retrospectivamente y dices, menudo lío, ¿no? Pero era una época que había ciertos medios todavía, ¿no? Y era interesante hacer eso allí en Nueva York, ¿no? Es una ciudad muy difícil porque hay mucha actividad cultural de todo, porque tú estás en una institución muy modesta y representas una cultura, pues, que no es una cultura dominante en el mundo, ¿no? Entonces era una cosa que tenía su dificultad, pero también había una cosa atractiva, que era una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, me parece muy noble, que es hacer un trabajo público, un servicio público, ¿no? Estar al servicio de tu país, hacer un trabajo para el mejor servicio de tu país, en el sentido de mostrar lo mejor de tu país y de mostrar aquello que hay en común entre la cultura española y la cultura de América Latina, ¿no? Eso era lo fundamental. Entonces, hacer algunas cosas me gustaba. Otras, me gustaba, por ejemplo, conseguir organizar el centenario del Quijote en la Biblioteca Pública de Nueva York y que estuvieran grandes escritores de todo el mundo celebrando a Cervantes, ¿no? Que estuviera, ¿te acuerdas? Desde Humberto Eco a Paul Auster, a Salman Rushdie, esa gente hablando de Cervantes y de Don Quijote en el salón principal de la Biblioteca Pública de Nueva York. O hacer un concierto de Tomás Luis de Victoria en la Catedral de San Patricio, ¿no? O organizar conciertos de música española, de piano y de América Latina
Y eso estaba bien, ¿no? Dirigir una buena biblioteca, y eso son cosas que están bien, está bien hacerlo. Lo que pasa es que no tenía medios, y también yo me di cuenta de una cosa que tiene que ver con esa conversación que tú hablabas en Lisboa, y es que yo soy escritor. Es decir, que a mí lo que me gusta, lo que yo me tengo que dedicar es a escribir. Hombre, pero a mí me parece, como testigo de aquello que fui, me parece muy sorprendente o muy meritorio el que muchos escritores tienen una vanidad, un ego altísimo, y yo veía cómo tú sabías echarte para atrás y dejar que otros brillaran, y lo hiciste durante 2 años. Incluso dejaste de escribir públicamente durante esos 2 años, ¿no? No apareciste, dejaste de escribir, no escribías en el periódico y te dedicaste exclusivamente a eso, a que otros brillaran. Bueno, pues está bien, ¿no? Sí, no, pero que Bueno, yo lo que hice, una cosa que aprovechaba era pues las ventajas que yo tenía, los contactos o las cosas que yo tenía para, a lo mejor a mí me costaba menos traer a un escritor de cierta importancia o que ponía al servicio de la institución. Claro, pero que uno tiene que ser de determinada manera. Es igual que cuando a mí me preguntan si todos los escritores pueden escribir guiones, y yo siempre digo, solo los que no tengan mucha vanidad, porque el guión te lo van a corregir desde la primera lectura. Entonces, muchos novelistas no sirven para este oficio. Pues de la misma manera yo creo que muchos escritores no hubieran servido para estar 2 años haciendo que brillaran otros, no uno mismo. Y lo grave es que si hubiera tenido medios habría estado más tiempo. Pero yo creo que no habrías estado más tiempo. No, porque yo creo que es insostenible. O sea, realmente tú te diste cuenta que era insostenible ser escritor con tener un trabajo de esas características. Era un trabajo incompatible, porque era un trabajo que te ocupaba toda la vida. ¿Sabes? Entonces yo recuerdo que leía en el metro, ¿no? No ya que no pudiera escribir, es que muchas veces no podía ni leer. Y entonces me acuerdo una vez que salí, me fui a un concierto y me dormí. Me pasé durmiendo la 7ª Sinfonía de Mahler, que me gusta mucho, ¿no? Me la dormí entera, ¿no? Y dije, madre mía, esto no, ¿sabes? Y es verdad, y uno tiene que aceptar eso, ¿no? Pero esa distancia te sirvió, yo creo, para escribir un libro precioso que se llama El viento de la luna, y que yo creo que, bueno, es volver al sitio donde naciste, y es un homenaje a muchas cosas que oías cuando eras pequeño, y también un homenaje a tu padre, que murió cuando nosotros nos íbamos a Nueva York. Sí, el libro nace sobre todo de la muerte de mi padre, ¿no? Nace de la coincidencia entre la muerte de mi padre y el hecho de irte inmediatamente después de España. Tú sabes que cuando uno se va de su país a un país completamente ajeno, ocurre una cosa, y es que al estar aislado del presente, ¿no? Tú personalmente estás aislado del mundo alrededor. Hay un escalón entre el mundo y tú, entre tu familia y el mundo exterior. Eso te hace, curiosamente, que los recuerdos cobren una viveza particular. Yo creo que eso te ha pasado a ti también, ¿no? Es decir, mucha gente que se va a vivir a sitio así, lo que le ocurre es que su memoria se reaviva mucho. Lo he comprobado con gente que conocemos, con alumnos que yo tenía en la universidad, que me decían, he llegado aquí y pensaba escribir sobre Nueva York y estoy escribiendo sobre mi pueblo. Digo, es el efecto que tiene esto, ¿no? Es decir, la lejanía te permite ver con un foco más claro esa época, ¿no? Luego has vuelto al periódico y ahora te centras casi siempre en asuntos muy culturales, exposiciones, libros, etcétera, ¿no? De vez en cuando te asoma el ciudadano que hay en ti y das alguna opinión sobre lo que está pasando. No tienes ya ningún... Vamos, yo entiendo que es una tranquilidad, pero ¿no tienes a veces la tentación
de salir y dar tu opinión con aquella especie de contundencia o rabia que tenías cuando, por ejemplo, escribías Travesías. Sí, también. Bien, es verdad que como ahora tú lo haces estupendamente, pues Por eso digo que... me siento representado, ¿no? Entonces hay veces que, ¿sabes? Pero también te digo una cosa, los ciudadanos y los otros no están tan separados, ¿no? Yo cuando escribía en los años 90 y después en esta serie que hago en el periódico, a veces las mayores hostilidades las provocas escribiendo en libertad sobre arte, por ejemplo. Ya, claro. ¿No? Bueno, porque el mundo del arte, que se supone que es un mundo de máxima libertad, es un mundo regido por la ortodoxia más feroz. Está tan regido por la ortodoxia como la Semana Santa de Sevilla, por poner un caso, ¿no? O como el Carnaval de Cádiz. Entonces, tú dices, no, aquí esto es todo vanguardia, todo es la creatividad, aquí esto es irreverencia, esto es, como le gusta mucho una palabra, transgresión, una palabra. Pero si tú te sales del canon de la transgresión, te fusilas prácticamente, ¿no? Entonces algunos de los mayores disgustos que me he llevado en mi vida ha sido escribiendo en libertad sobre arte. ¿Sabes? Bueno, de todas formas, en ese tiempo también has escrito todo lo que era sólido, que de alguna forma es dejar sentadas tus opiniones sobre muchas cosas que han ocurrido en España en los últimos años, y que es curioso que sea un nombre que la gente se aprende tan mal, porque no he visto un título que se cambie más, ¿no? Cuando todo era sólido, cuando El otro día me dijo alguien, este libro tuyo sobre la estabilidad. Bueno, porque parece que todo el mundo va a saberse esa frase, ¿no? Todo lo que era sólido, ¿no? Pero con ese libro también fuiste, o sea, le diste fuerte ahí a lo que pensaba sobre lo que había pasado en España. Y yo me acuerdo que ese libro me parece que lo escribiste, estábamos un verano en Ámsterdam y escribiste este libro, lo cerraste y me dice, léelo y dime de verdad qué te parece, porque igual si tú crees no lo publico, o sea, dime qué te parece porque a lo mejor esto no lo tengo que publicar. Sí, el libro es un poco el resumen de muchas cosas que yo llevaba pensando y que había escrito. Yo recuerdo que una crítica que se hacía entonces era decir, ¡ay, ¿por qué no lo has dicho antes? Sí. Y a mí yo tuve la tentación de publicar un apéndice con una serie de artículos que había ido publicando en el periódico desde al principio de los años 90, ¿sabes? Sobre todas estas cosas. Si tú lees los muchos artículos que yo escribía el año 91, 92, 93, todo esto, y escribía de manera obsesiva sobre esas cosas, sobre la cultura del espectáculo, sobre los palacios de congreso, sobre el totalitarismo de la fiesta, las tradiciones, el despilfarro, todo eso. Llevaba muchos años escribiendo sobre eso, ¿no? En el periódico. Y de pronto ese verano, te acordarás que el verano del año 2012, realmente había una sensación de que las cosas se estaban cayendo, ¿no? Era cada día te levantabas con una noticia horrible, ¿no? Nosotros habíamos visto en Nueva York la caída esta de Lehman Brothers, ¿no? El edificio de Lehman Brothers estaba ahí encendido cuando salías del metro y era un edificio de un poderío y de un día para otro se había acabado aquello, ¿no? Entonces habíamos visto cosas tremendas, ¿no? Y me sentía la urgencia de atestiguar eso, de contar lo que había visto y de poner junto y en orden todo lo que había pensado sobre todas estas cosas a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Quizás por eso no he vuelto a escribir artículos de opinión, porque ya todo lo que tenía que decir, todo lo que era decible... Todo lo que era sólido, lo has dicho. No, pero estas cosas, hay muchas cosas que se tienen que seguir diciendo, ¿no? Porque, claro. Y esto lo hemos hablado en alguna ocasión. ¿Cómo ves el presente? El otro día
hablaba yo con Carles Francino, con el que colaboro en la SER, y él me expresaba, y eso es también la sensación que tenemos muchos, de que hay una involución en las libertades en España, de que vamos hacia atrás. Sí. Como es un país que está buscando sus raíces muy conservadoras. ¿Tú qué piensas de esto? Estamos viviendo como un regreso de todo lo que parecía que había desaparecido, ¿no? Es decir, yo creo que estamos viviendo las consecuencias en parte de las cosas que no se hicieron en los años 80. Vuelvo al tema anterior, ¿no? Es decir, nosotros no hemos construido una cultura democrática. Nosotros hemos construido una cultura política muy dominada por los partidos políticos, con muy poca cultura civil, con muy poco entramado institucional y, sobre todo, con muy poca sustancia, digamos, no sé cómo llamarlo, filosófica o educativa. La democracia no se ha enseñado. En las escuelas en España no se enseña democracia y cada vez se enseña menos racionalidad y conocimiento. Lo que se ha enseñado, lo que se ha hecho mucho ha sido adoctrinar en identidades. Y eso ha creado una intolerancia muy grande. Ha sido una cultura política muy partidista, en la que todo ha estado dividido según el partido con el que simpatizara. No ha habido posibilidad de tener acuerdos sobre la realidad. Ha sido una cultura que no ha sabido ahondar en sus propias raíces, en el mejor sentido de la palabra, no en las raíces estas antropológicas, ¿no? Hemos abandonado la cultura tradicional progresista. Fíjate cómo ha cambiado el sentido de la palabra cultura. Antes la cultura era algo que se adquiría, ¿no? Uno adquiría una cultura. Había una serie de conocimientos y de prácticas y de cosas que era necesario adquirir para llegar a ser algo. Entre otras cosas, para ser un ciudadano. Porque la democracia necesita una educación, necesita las opiniones públicas, necesita una información fehaciente, ¿no? Entonces, esa idea de la cultura, uno se hacía una cultura, decía, esta es una persona muy culta, ¿no? Eso se cambió por una cultura de nacimiento, por una visión antropológica de la cultura. Entonces, tú no adquirías una cultura, sino que recuperabas una cultura en la que supuestamente habías nacido. Es decir, no había una cultura universal, ¿no? Había una cultura andaluza o una cultura de Murcia o una cultura, como en Francia reivindican los franceses, ¿no? Una cultura identitaria, ¿no? Porque esa cultura lo que hace es reforzar la pertenencia a un grupo en el cual tú estás protegido y un grupo que se siente ofendido ante cualquier disidencia o ante cualquier crítica que venga de alguien considerado externo. Y cualquiera que lleve la contraria es externo, porque es forastero o es traidor, ¿no? Entonces no se sabe qué es peor, ¿no? A mucha gente en España la descalifica y dice, hombre, ¿este qué va a decir si este es de fuera? O te dicen, ¿este qué va a decir si se ha ido? Este no lo puede entender porque no lo siente. Porque no lo siente. ¿Cómo es esto? Vamos, nuestra racionalidad depende de los sentimientos, ¿no? Entonces, nosotros no hemos creado una cultura democrática, que es una cultura, insisto, que tiene un pie en las humanidades y otro pie en la ciencia, porque es una cultura pragmática, que se basa en la tentativa de comprender el mundo lo mejor que se pueda. Entonces, eso es la cuestión. Han vuelto las peores tradiciones en el sentido de una tradición de igual, ¿no? Lo peor es cuando se convierten en obligatorias, cuando se convierten en imposiciones, cuando determinan tu pertenencia o no al grupo, cuando determinan que te vayan a echar o no te vayan a echar. Y eso en España, tristemente, es verdad que hemos retrocedido mucho, porque además ese peso de lo rancio, de lo tradicional, ha adquirido una connotación muchas veces supuestamente progresista, porque para la derecha, cuando nosotros éramos jóvenes, la derecha celebraba la religión, las tradiciones, la Virgen, todo lo celebraba porque eso era como había que ser, ¿no? Entonces nosotros, lógicamente, nos rebelábamos contra eso.
El folclore, había que ser folclórico. Muy bien, pues nosotros no éramos folclóricos, nosotros queríamos ser internacionales. Había... Y eso, de pronto, cuando llegó la democracia, la izquierda lo asumió convirtiéndolo en identidad popular. Entonces la derecha iba a las procesiones, las autoridades iban a las procesiones porque la autoridad emanaba de Dios y porque la Virgen María era capitana general. Entonces iba el alcalde y el gobernador civil con el bastón de mando. Y llega la democracia, iba el alcalde y el gobernador civil, que ya no hay, el presidente de la Diputación, porque esto es identidad. Y el que no quiera aceptar eso, como decía el chiste terrible de Gila, que se vaya al pueblo. Eso hemos caído en eso, ¿eh? Y además, esa ranciedad que viene de tan antiguo, que ahora está siendo legitimada muchas veces por una supuesta identidad cultural de izquierdas, eso viene agravado por la facilidad para el fanatismo y para la que tienen consigo las redes sociales. Entonces, es decir, a ti te pueden joder la vida por llevar la contraria. Ajá. Y claro, lo que se basa el sistema democrático es en el derecho de las personas a decir lo que les da la gana, a decir lo que se les pasa por la cabeza. No es fácil, pero tú lo has hecho. Y yo creo que es que si no tiene gracia, ¿no? Es decir, yo creo que, ¿te acuerdas eso de Groucho Marx, ¿no? Tan importante, ¿no? De no pertenecer a un club que admita gente como tú, ¿no? Yo creo que en cuanto veo la unanimidad, me produce terror. Cuando veo un fervor masivo, yo las únicas ocasiones en las que me he sentido parte de una multitud racional han sido cuando el 24 de febrero, después de las manifestaciones que hubo después de la tentativa de golpe de Estado, cuando nos manifestamos, me he sentido parte de una multitud civilizada, me he sentido parte de una colectividad. Me he sentido parte de una colectividad, tristemente, cuando nos manifestábamos en Madrid por los atentados terroristas de la ETA. Sí. Me sentí cuando el año 2000 fuimos a la primera manifestación masiva en San Sebastián. Era un verano de que el terrorismo había sido feroz, ¿no? Me he sentido parte de esa multitud. O cuando el no a la guerra, por ejemplo. O cuando el no a la guerra, ¿no? Cuando estuvimos en las grandes manifestaciones de 2003, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con las unanimidades, ¿no? Y como yo creo que estamos ahí al filo de la hora, no quiero que nos vayamos sin que me expliques qué relación tienes ahora con la publicidad. Ahora recortas de las revistas, recortas imágenes, haces collages y todo te lo tomas siempre tan seriamente que pareces un niño aplicado, ¿no? No creo que haya nadie que haya leído tantos libros sobre la guerra civil cuando escribiste La noche de los tiempos. No creo que haya nadie que haya leído tantos libros sobre las desgracias de Europa del siglo XX antes de escribir Sefarad, y ahora estás entregado al mundo de la publicidad y vas mirando por la calle o escuchando a la gente, tomando notas, carteles que ves por ahí, tomando fotos. ¿Esto por qué lo haces? Quizás me estoy perdiendo la cabeza un poco. Empecé a hacerlo porque Empezaste a recortar el año pasado. Sí, empecé a hacerlo porque me entretenía. Estaba haciendo otras cosas. Empecé a prestar atención a lo que la gente decía por la calle, ¿no? Iba por la calle porque era una época en que no estaba montando en bicicleta porque me dolía un pie o no sé qué. Entonces volví a ir andando por la calle. Iba por la calle y empezaba a fijarme en las conversaciones de la gente y pillaba frases, ¿no? Y me llamaba la atención esa frase. Bueno, la gente ahora todos vamos por la calle, la gente va contando su vida por teléfono, ¿no? Entonces, claro, pues tú vas, ¿no? Y de pronto me acuerdo un día que oigo a alguien, estaba sentado yo en un bar tomando un café y un señor que había a mi lado está diciendo en el teléfono: ¿de verdad te lo has puesto eso para hablar conmigo? ¿Me lo dices de verdad? ¿Te lo has puesto? ¿De verdad te lo has puesto? Y yo pensé, ¿qué será lo que se ha puesto quién? ¿No? Y así vas pillando
trozos de conversaciones, ¿no? En Nueva York oí una conversación que decía, una mujer decía por teléfono, ¿todo? ¿Me lo das todo? ¿Y qué quiere decir todo exactamente? ¿No? Entonces, empecé a eso, ¿no? Luego empecé a fijarme y tomaba notas, ¿no? Empecé tomando, cuando volví a casa, apuntaba lo que había oído, pero se te olvida muy rápido, así que empecé a grabarlo en el teléfono. Y empecé a fijarme también en las tonterías de la publicidad, ¿no? En que todo está lleno de mensajes absurdos. Todos son mensajes como poéticos, tentadores, de amor, todos esos mensajes de los teléfonos móviles, ¿no? Elige todo, cuando quieras, donde quieras, como quieras, ¿no? Estamos rodeados por un murmullo de voces que son basura, ¿no? Entonces, empecé a darle vuelta a eso y luego empecé a pensar en que eso forma parte de una gran... Este es un mundo de mucha basura, un mundo que genera mucha basura, no solo de plástico, sino basura verbal, ¿no? Y empecé a fijarme en toda esa basura verbal de los anuncios, ¿no? Que estamos rodeados por ella, ¿no? Y eso me llevó a fijarme en la basura de las calles y todo eso, ¿no? Cómo fijarme que este es un mundo que se basa en la creación y la producción de basura, ¿no? Es decir, un mundo que comercia en basura. Tú te compras una cosa, inmediatamente se convierte en basura, ¿no? Te compras una cosa, te dan una bolsa de plástico que usa 5 minutos y esa bolsa de plástico va a durar 500 años, ¿no? Gran racionalidad. Y aquí hay un amigo, que lo estoy viendo, se llama Enrique, que desarrolló para la Universidad de Cádiz un proyecto de investigación de la basura que se recoge, la basura que cae a la bahía en la costa del Mediterráneo, ¿no? Y es un mundo, empecé a pensar en eso, ¿no? En cómo para contar este mundo tienes que hacerlo a través del residuo, de la basura, de lo oral, y ahí sigo, ¿no? Bueno, y ahí sigues y ahí te fuiste a terminar este libro, este libro que es un collage en sí mismo sobre todas esas cosas en Nueva York. Y a mí me gustaría que nos contaras cómo ha cambiado la percepción, o sea, ha cambiado la percepción de la ciudad, de ese mundo. Ahora ya has estado con Donald Trump en la presidencia y cómo ha cambiado bueno, primero fue el Nueva York que visitamos antes, pero desde 2004, cuando realmente fuimos a vivir allí, ¿cómo ha cambiado, yo no sé si se puede decir esa ciudad o ese país? Yo no sé si son cambios bueno, hay unos cambios objetivos que son constatables, ¿no? O en ti, ¿cómo ha cambiado? Hay una cosa que ha cambiado mucho, que es el crecimiento de la desigualdad y de la precariedad y de la diferencia entre los ricos y los pobres. Ha cambiado la obsesión. No olvides que también estábamos allí el 11 de septiembre de 2001 y el atentado del 11 de septiembre provocó una reacción completamente paranoica que es la que seguimos viviendo todavía, ¿no? Provocó el ataque a Afganistán, provocó la Segunda Guerra del Golfo, provocó el mundo en el que estamos nosotros ahora. Vivimos como un espejismo la llegada de Obama, ¿no? Recuerdo que nosotros estábamos allí la noche de la primera elección de Obama y entonces veía esa esperanza, ¿no? Luego ves cómo las cosas pues no son como parecían y a lo largo del tiempo, conforme vas conociendo aquello mejor, te vas dando más cuenta de las diferencias que hay y de aquellas cosas que el tiempo, en vez de suavizar, acentúa, ¿no? Y tú piensas y hay gente que te puede ir acostumbrando a cosas irritantes, ¿no? Por ejemplo, a la aspereza general de la vida, ¿no? A la dureza de una vida que está marcada casi exclusivamente por el dinero. Crees que con el tiempo te acostumbrarás, pero con el tiempo, en vez de acostumbrarte, te rebelas más, ¿no? Y para mí, estar allí cuando se había elegido este individuo, Trump, ¿no? Y haber estado allí estos 2 meses, desde que tomó prácticamente posesión hasta hace 2 semanas, ¿no? Ver todos los días. Yo estaba obsesionado. Había días que, en vez de trabajar, me ponía a vi una rueda de prensa que dio este individuo, duró 1 hora y media la rueda de prensa, estuve toda la rueda, porque era tan ofensivo, ¿sabes? Entonces ver cómo cada día las noticias son de
que han quitado dinero para las humanidades, que quieren acabar con el seguro médico para los pobres. Cuando ves la guerra feroz de los ricos contra los pobres y el modo en que muchos de los pobres colaboran con los que los están hundiendo, ¿no? Porque no podemos olvidar que los mayores votantes, los votantes más fervorosos de Trump, muchos de ellos son los más perjudicados o están entre los más perjudicados por sus políticas, ¿no? Entonces eso te provoca, a mí me provocaba una sensación de desamparo, ¿sabes? Una sensación personal de desamparo. Me sentía vulnerable, ¿no? Cuando llegas y ahora los oficiales de inmigración son más insolentes todavía, porque se sienten muy... Hablaba con la señora que iba a limpiar en nuestra casa, es una chica mexicana de Oaxaca, que la pobre tiene 2 hijos en México, los que no ve desde hace años, porque no puede volver a México, ¿no? Y me contaba cómo ella y sus amigas continuamente se están mandando mensajes para saber que están bien, para saber que no la han deportado, ¿no? Entonces, a mí eso porque te pueden deportar en el momento y además tu hijo se queda claro, en tierra de nadie. Lo que ocurre muchas veces es que un ilegal tiene hijos que son americanos. En el momento en que tú naces en Estados Unidos, tú eres americano. Y muchos ciudadanos americanos tienen padres ilegales, ¿no? Entonces esa atmósfera te crea un desagrado, una sensación de desapego, de extranjería mucho más acentuada de lo habitual, ¿no? Entonces lo que sientes es como una necesidad muy primitiva de acogerte a tu mundo, ¿no? De acogerte al mundo de Europa, al mundo de España, ¿no? Al mundo en el que las relaciones humanas son más humanas. Lo que puede ocurrir en estos tiempos es que uno tenga una sensación tan apocalíptica, que todo es... ayer mismo el que Marine Le Pen vaya a las elecciones, ¿no? Puede sumirnos en un pesimismo que nos conduzca a la inmovilidad, es decir, que a no decir públicamente lo que pensamos. ¿Tú crees que hoy más que nunca hay que no tener miedo en decir lo que se piensa? Sí, yo creo que es el mejor momento para meter la pata. Además, mira, yo pienso hay una cosa que decía Gramsci, ¿no? que está muy bien, ¿no? Dice contra el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad, ¿no? Es decir, uno puede ser pesimista, pero hay cosas que tú sabes que si las haces están bien. El mundo puede estar fatal, pero si tú eres un médico o un enfermero y asistes a alguien y haces que ayuda a que nazca un niño, pongamos por caso, o ayuda a que una persona esté bien cuidada, eso tiene un valor absoluto. Eso es indiscutible. Dice, ¿qué pasa? Que la situación del mundo en general, dice, ¿y qué voy a hacer yo? Uno tiene que pensar en aquello que uno puede hacer. Y haciendo eso, es como, a mí siempre, que soy una persona con tendencia a la pesadumbre, el trabajo, como tú sabes, me ha restaurado a la razón. Es decir, yo puedo estar, y este oficio te enseña también eso, tú puedes estar triste o puedes estar desalentado o piensas que el mundo va tal, que va a haber una guerra nuclear, pero tú tienes que hacer un artículo y tiene que tener 1000 palabras y tiene que estar dignamente escrito y tiene que estar entregado a una cierta hora y punto, y tú haces ese artículo. Y así es, por ese principio es por el que nos regimos todos los que estamos aquí, ¿no? Hacer aquello que tenemos que hacer, ¿no? Y con respecto a decir lo que uno tiene que decir, lo que uno quiere decir o lo que le da la gana de decir, hay una cosa que yo pienso mucho, pienso en todos los grandes disidentes de los que somos herederos, ¿no? Pienso en toda la gente que ha llevado la contraria, ¿no? Pienso en la gente que por escribir ha sido condenada a muerte, ha sido mandada al exilio, que por pintar ha sido excluida, ¿no? Que la han echado, que los han maldecido. Y nosotros, ¿qué es lo más que nos puede pasar? Que nos pongan verde en Twitter. Entonces, nosotros por lealtad a toda esa gente, es decir, a esos escritores que han dicho lo que querían decir sabiendo que estaba la KGB detrás de ellos, ¿no? Esa gente, cuando uno lee, por ejemplo, Vida y Destino, dice, esa novela está escrita sabiendo que no se podía publicar. Al pobre Vasily Grossman le robaron no solo el manuscrito, le robaron la cinta de la máquina de escribir, le arrancaron la cinta de la máquina. Entonces, esa gente que ha dicho todo eso, que se ha atrevido nosotros vamos
Nosotros no solo no tenemos que callarnos, es que no tenemos ningún mérito por decir lo que pensamos y por escribirlo compartido. Pero creo que sí, que es un gran momento para decir lo que uno piensa. Bueno, pues por acabar con Gramsci, como tú decías, tú eres un buen ejemplo de un optimista de la voluntad, ¿no? Y viéndote trabajar, pues a mí me parece que es un motivo para vivir y que sigas trabajando y que seguramente que toda esta gente estará deseando leer un nuevo libro muy prometedor que acabas de casi de terminar en los últimos días. Así que muchísimas gracias por venir, Antonio. Gracias.